Vamos ahí a ver, voy a leer una parte de todo el capítulo 18 del libro de los Hechos nos habla de estos dos personajes, de Aquila y Priscila, pero yo me voy a detener en cuando Priscila ahí en el 18:26, cuando ellos, fíjense hermanos, así tranquilamente van y este hombre Apolos era un joven estudiado, era un joven que tenía el deseo de predicar la palabra, pero no únicamente se había quedado con el testimonio de Juan el Bautista, pero no se le había predicado de que Cristo murió y resucitó, ¿sí? Era la parte más, o sea, una de las partes más importantes. Había oído que había dicho Juan el Bautista, es el Cordero de Dios que quita y borra el pecado del mundo, pero no había visto o no había escuchado lo que es terminar un evangelio completo, hermanos, ¿sí? Que es las buenas nuevas de un Cristo resucitado, ¿sí? Eso quiere decir evangelio. Pero vamos a ver, 18:26 dice así: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Fíjense, y comenzó a hablar confiadamente, ¿verdad? Antes, por favor, el 26, sí. Y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. A ver el 27, por favor. Dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos exhortados escribieron a los discípulos que les recibiesen, y venido él aprovechó mucho por la gracia a los que habían creído. Ahí vamos a tomar nuestro lugar, hermanos, pero nos vamos a arrancar ahí en ese 18:26, cuando paran ese momento, ¿verdad? Cuando paran ese momento y dejan que termine de hablar Apolos. Y lo llaman, ¿verdad? Pero de una manera muy, muy inteligente, hermanos, ¿sí? Hay veces que nos gusta lucirnos, ¿no? Para aclarar situaciones, pero hay que ser bien sabios, ¿no? Y entendidos para cuando hay que ver con una persona. Y esta pareja tenía eso, tenía esa particularidad. Eran muy inteligentes, eran muy guiados a través de Dios. Entonces, cuando vemos a Aquila y a Priscila como ese modelo de pareja, dice que Priscila y Aquila se encontraron con Pablo en Corinto. Dice, mientras el apóstol realizaba su segundo viaje misionero, acababan de expulsarlos de Roma, o sea, Aquila y a Priscila, por el decreto del emperador, Claudio, en contra de los judíos. Su hogar era tan movible como las tiendas que hacían para mantenerse. Ellos hacían tiendas, ¿sí? Para que ahí, de eso se mantenían ellos. Dice, abrieron su hogar, fíjense qué bonito, y eso me recuerda mucho cuando dice abrieron su hogar. ¿Y cómo me recuerda? Cuando abrimos el hogar, cuando vino nuestro hermano Hugo Aguilera. Él fue maestro de nosotros en el Instituto Bíblico, y luego venía los miércoles y se iba hasta el sábado, miércoles, jueves y viernes, pasaba ahí, y lo teníamos como hijo, y mis hijos pueden dar testimonio de eso, que lo teníamos como otro hijo más ahí en la casa, y lo acogimos al hermano, de tal manera que él se hizo tan parte de nosotros, pues no fue un año, fueron 3 años los que estuvimos con ese hospedaje que tuvimos, que se le dio al hermano, pero fue un tiempo muy bonito, ¿no? En el cual pudimos acercarnos con él y él que nos viera como familia, y hasta el día de hoy tenemos una relación muy estrecha con el hermano Hugo, ¿no? Ya después, cuando se casaron, fuimos padrinos de Lazo, fuimos padrinos de Biblia, y a Enrique, como ya había fallecido su papá, le dijo, hermano, quiero que tú estés al frente, por favor, porque ya mi papá no está, pero tú eres como mi hermano mayor.
y me acuerdo que cuando fuimos a la boda de ellos, pues le dieron también un lugar muy especial, ¿no? Entonces es fecha también los años que ellos dilataron para tener bebé, ¿sí se acuerdan? Pues ahí está la Moni, porque fue Moni primero, porque Josué tiene 16, ¿verdad? 17 ya va a cumplir, ¿no? Este año ya cumple 17. Y Ana Lirio va a cumplir 16, entonces primeros embarazo. Y me acuerdo de ese retiro que tuvimos de mujeres, ¿sí? En el cual oramos por ellas, por Moni y por la hermana Lirio. Y la primera que salió con embarazo fue Moni, ¿no? Y después salió nuestra hermana Lirio embarazada. Y también nos dieron la gran bendición de llevarlo y presentar a Ana Lirio, ¿no? Entonces decía, ¿quién? No, hermanos, ustedes. Son cosas, hermanos, que verdaderamente uno no sabe lo que es un aprecio y el abrir las puertas del hogar a alguien que trae grande bendición a nuestra vida, ¿no? Dice que abrieron su hogar a Pablo, quien colaboró con ellos en la fabricación de tiendas. Él también se dedicó a hacer ese tipo de tiendas, ¿sí? Dice que Pablo les abrió también él su corazón, enseñándoles sus riquezas de sabiduría espiritual. Y empezó a ministrarlos, ¿no? Después de que ellos habían sido expulsados de Roma, ¿verdad? Y vino y ellos abrieron las puertas de su hogar, pero Pablo abrió su corazón espiritualmente para a ellos seguirlos formando en el camino de Dios. Fíjense qué importante, ¿no? De la gente cuando llega a nuestras vidas, ¿verdad? Y que podemos ser útiles para poderles enseñar, ¿no? Le decía yo ayer a mi hermana, pues es su primer hijo que se casa, y le decía yo, hermana, dice, hermana, parecía que nunca iba a poder llegar este momento, ¿no? Porque como saben, pues ella ha caminado sin el papá de sus hijos durante muchos años y ha estado al pendiente y al final pues ya salió el primero, gracias a Dios, con una mujer que también camina en Dios y que es una bendición para la vida de ellos, ¿no? Y ayer verlos así tan enamorados y tan bonito, ¿no? Que fue pues todo porque ellos como que fue un momento tan especial para su vida, ¿no? Como yo creo que cada uno cuando nos casamos es un momento bien especial, ¿no? Entonces le decía yo, hermana, gracias a Dios que tuviste esa gran oportunidad de formarlos a tus hijos, ¿no? Y de estar ahí presente y que pudieran salir adelante. Y ahí está, ¿no? Ahorita el primer hijo, ya al rato sale el segundo hijo también, que ya va a salir también, ya se va a casar. Ya se va a casar el segundo hijo también, ya acaba de dar el anillo y le digo, ¿y tú cuándo, mijo? ¿Cuándo te casas, Alfredo? Dice, ya di el anillo, tía. Ah, sí, ¿y para cuándo la boda? Como para dentro de un año o año y medio. Le digo, bueno, entonces año y medio, pero qué bonito, ¿no? Cuando tú ves realizados a tus hijos, cuando tú ves que se casan, cuando tú ves que tienen y forman sus familias, pues siempre es una bendición, ¿no? Pero cuando se abres ese corazón, como lo hizo Pablo, enseñándoles las riquezas de sabiduría, pues era lo mejor, ¿no? Era lo mejor y era lo que en cada momento, hermano, se quiere uno para los hijos, ¿no? Que ellos sean mejor que nosotros como padres, que ellos puedan llevar un mejor matrimonio, hacer una mejor familia, ¿no? Pero solamente basado, ¿cómo va a poder realizar esto? Pues a través de Dios. Cuando Priscila y Aquila le oyeron, dice ahí que tomaron a Apolos, ahorita la lectura que acabamos de leer, aparte y le expusieron con mayor exactitud el camino de Dios. Fíjense bien, Apolos tenía toda la intención y la inquietud de predicar el evangelio y era una persona bien dedicada a ello, pero faltaba lo principal y ellos lo abordaron después de que terminó de hablar, sin hacer ahí, no tienes razón, estás hablando cosas que no son verdad, no, ellos sabiamente, hermanos, terminó de dar el discurso y y bajó y se lo llevaron. A ver, ven, te vamos a explicar
bien todo como es, ¿sí? Entonces Apolo había escuchado solamente lo que Juan el Bautista dijo acerca de Jesús. Eso era únicamente, ¿sí? Recordemos que Juan el Bautista, ¿qué hizo? El camino, ¿verdad? Para que llegase Jesús. Y cuando lo vieron, y acuérdense que Juan se dedicaba y él bautizaba. Juan el Bautista fue el precursor, el que abrió el camino para preparar el camino para cuando viniera Jesús. Pero eso era lo único que sabía Apolos, ¿sí? Apolos había escuchado solamente lo que Juan el Bautista dijo acerca de Jesús, de manera que el mensaje no era la historia completa, ¿no? Como cuando te cuentan algo, pero no te lo cuentan completo, y faltaba lo principal, ¿sí? Juan se había enfocado en el arrepentimiento del pecado, el primer paso a la fe en Cristo. Apolos no sabía acerca de la vida, ni crucifixión y resurrección de Cristo, menos aún la venida de su Espíritu Santo. Acuérdense que ya habían transcurrido después de la crucifixión, ¿verdad? Y después de que había resucitado, hermanos, habían estado ahí, les dijo que no se fueran de Jerusalén, ¿verdad? Hasta que no recibieran, en el libro de los Hechos capítulo 2, ¿verdad? Que no se fueran de ahí hasta que no recibieran poder de lo alto. Le faltaba todo eso, ¿no? A este hombre. Dice, Aquila y Priscila le explicaron esto. Apolos era de Alejandría, Egipto, la segunda ciudad más grande del Imperio Romano, poseía una gran universidad. O sea que este hombre había estado perfectamente preparado. Fue un estudiante, orador y polemista, y después de saber de más acerca de Cristo, era más completo. Dios usó grandemente estos dones para fortalecer y animar a la iglesia. Fíjense, hermanos, cómo cuando hacemos un trabajo, ¿verdad? En el Señor prospera. En el Señor prospera. Lo que es de Dios, ¿qué dice? Que permanece y permanece para siempre. Y es prosperado, ¿sí? Es prosperado. Por eso a veces muchas situaciones y circunstancias en nuestra vida, hermanos, en el caso de este matrimonio, viéndolo verdaderamente, hermanos, los deseos que habían recibido de parte de Pablo, las instrucciones que habían recibido de parte de Pablo, habían estado atentos. Me imagino que mientras trabajaban las carpas, ellos estaban hablando de las cosas de Dios, hermanos. Y de tal manera ponían la atención a todo lo que se estaba escuchando. No eran que de oídas te había oído, ¿no? Como Job, sino que habían ido y habían escuchado de tal manera que lo estaban poniendo por obra. Sabían perfectamente bien. Yo verdaderamente cuando veo un matrimonio, hermanos, que se compagina de una manera, ¿verdad? Dice que nunca se habla de uno solo. Cuando la Escritura hace mención de ellos, siempre hablan que los dos estaban juntos. Siempre estaban juntos. A donde quiera que se paraban, ellos estaban juntos. A donde quiera que iban, ellos estaban juntos. Aquila y Priscila le hablaron a Apolos y los dos estuvieron ministrando a Apolos, ¿sí? Lo que le faltaba de escuchar, ¿sí? Eso es lo bonito en un matrimonio, ¿no? No que uno para arriba y el otro para abajo, ¿no? Sino que los dos vayan caminando de una manera así, verdaderamente bien bendecidos por Dios. A esto mismo Dios los usó en gran manera, y esos dones para fortalecer y animar a la iglesia. Eso es, cuando yo veo matrimonios aquí en la iglesia, que los dos trabajan, que los dos tienen deseos de servir, que los dos le están dando todo lo mejor a Dios, eso quiere decir, hermanos, que vamos por buen camino. Que vamos por buen camino, que la familia que van a presentar, hermanos, porque los hijos son, ¿verdad? Nos están viendo, qué hacemos, qué no hacemos, qué lugar le damos a Dios. Por eso les digo, vayamos y hagamos y demos lo mejor. Si no estamos casados, si estamos solos, tenemos nuestros hijos, también ellos nos están viendo, ¿sí? El potencial de una pareja dispuesta al servicio a Dios es enorme. Y fíjense, como pareja es enorme.
el poder servir los dos. Ay, no, tú porque a mí me da pena. Ay, no, tú eres el que tienes el don. Yo no tengo nada. Todos tenemos, hermanos. Si los dos cultivamos lo que Dios nos ha dado, ¿qué va a hacer? Si a los dos se les siembra la misma semillita, a lo mejor no va a dar no va a dar lo mismo, pero sí va a dar el mismo agradecimiento y la misma compañía para poder caminar los dos juntos en Dios, ¿sí? En Hechos 18 encontramos ese modelo de pareja, Aquila y Priscila, un matrimonio que fue usado por Dios de una manera muy poderosa, ¿sí? Y vamos a ver esas características que tuvieron este matrimonio. Trabajaban en equipo, ¿sí? Su nombre se menciona 6 veces y en ninguna ocasión estaba uno sin el otro. Qué bonito, ¿no? Nunca estaban uno sin el otro. Y eso me recuerda mucho a mi matrimonio, ¿no? Porque siempre andábamos juntos. Le decía a veces que íbamos a cualquier parte, siempre íbamos juntos, ¿no? Siempre caminábamos juntos. ¿A dónde? Esto, vamos, esto. A veces iba a lugares, Enrique, difíciles y yo me ponía atrás de él a comprar a lo mejor Sí, pero imagínense mi estatura, hermanos, ¿no? Y yo poniéndome atrás de él, así como para diciendo, te resguardo, ¿no? Que no te vaya a pasar nada, ¿no? Y así me ponía, ¿no? Ahí atrás de él. De tal manera que hicimos una grande conexión, ¿no? A veces él vete tú solo, no, es que tenemos que ir juntos. Y siempre fue caminar juntos, ¿no? Y esta pareja dice aquí, ¿verdad? Que siempre trabajaban en equipo. Sus nombres se mencionaron 6 veces y en ninguna ocasión estaba uno sin el otro. Siempre estaban juntos, en equipo, se disfrutaban, se enfrentaban de mejor manera, tenían triunfos, tenían retos, tenían dificultades, pero estaban juntos. Nunca yo quiero ser más que tú ni las competencias, ¿no? No, siempre juntos, siempre con esa armonía, ¿no? Esa era una característica de ellos. También el compañerismo en el sacrificio, ¿sí? Hay quienes nada más les gustan las cosas buenas, pero no sacrificar nada, ¿no? Algo que te cueste, que te cueste trabajo, ¿no? Yo sé que ayer que nos fuimos, pues fue retante, mi Toño, porque fueron 3 horas de ida y 3 horas de regreso. Y las 5 horas que nos estuvimos ahí, fueron como 5 horas, ¿no? Más o menos los que estuvimos ahí. Y regresamos. Ahorita me tomé unas aspirinas porque andaba como flotando, ¿no? Decía yo, ay, qué pasonzón me di, ¿no? Pero no, andaba flotando. Pero fue así, porque quedamos, porque teníamos que estar por acá, ¿no? Pero fuimos y cumplimos. Me decía mi hermana, quédense, espérense otro rato, ahorita va a estar bien padre. Sí, hermana, todo va a estar bien padre. Ya venimos, ya cumplimos, ya estamos, ya te veo feliz, ya veo al Jimmy que está bien padre, ya estuvimos contentos, ya me voy con lo mejor de esta fiesta, de esta celebración, nos vamos, pero nos vamos contentos. Y ahí venimos a las 10:30 de la noche, ¿no? Vuelta para atrás, pero llegamos con bien, gracias a Dios, ¿no? Ahí estuvimos, ahí fue ese compañerismo en sacrificio, ¿no? Que a veces muchos de los esposos, cuando toca la parte de la esposa, ahí sí voy, ¿no? O cuando toca la parte del esposo, no, tiene que ser igual, hermanos, tanto de un lado como del otro, siempre tiene que haber ese compañerismo, ¿no? Aunque sea a veces con mucho sacrificio. Ambos tenían un trabajo duro, consistía en fabricar tiendas de cuero. Además, ambos tenían un ministerio muy activo. El corazón de ambos tenía un común denominador: extender el reino de Dios. Esa era la parte que a ellos lo tenían bien claro los dos, en que iban a extender el reino de Dios, que iban a poderles dar el mensaje de salvación a la gente que estaba cerca de ellos. Esa era una segunda característica. Una tercera característica, eran capaces de otorgar corrección y restauración
como lo vimos allí en Hechos 18:26. Vemos al joven Apolos, hambriento de la verdad. Aquila y Priscila deciden con respeto, prudencia y sabiduría ayudarlo a crecer. Ellos eran un factor de cambio positivo, ¿sí? Ellos eran un factor de cambio positivo. Cuando fueron y los alcanzaron, ¿no? Y le dijeron, a ver, Apolitos, ven para acá, pero así tranquilamente, ¿no? Sin ridiculizar y sin exhibir malmente, ¿no? Entonces, capaz de otorgar corrección y restauración, esa característica. También sabían mostrar amor sacrificial. Ambos dejaron una huella profunda en aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlos. Decidieron acompañar a sus amigos en las dificultades. Y qué padre es cuando un matrimonio, hermanos, está para ayudarlos en las dificultades. Y mucho me acuerdo contigo, Hilda, ¿cuántas no nos navegamos? ¿No? ¿Cuántas cosas no caminamos? Tenemos más de 40 años de conocernos y de ser amigas. Y Ricardo, amigo de Enrique y hermano en Cristo, pues Enrique le compartió a él de la palabra de Dios en aquel viaje misionero, ¿se acuerda, hermano Richard? Cuando se fue usted ¿a dónde fue? En la presa de... ¿En cuál? Acuérdese, hermano. En Veracruz. Cuando fueron y agarraron, ¿se acuerda? Los plátanos y fueron a aquel... El hermano Richard prestó su carro. En esa ocasión, porque iban allá, ¿se acuerda? Y ahí van los hermanos, no, pues al Richard, échenlo al carro. El Richard va a prestar el carro, órale. Y ya regresó convertido, ¿no, mi hermano Richard? ¿Verdad? Cuando iban con las hermanitas, aquellas holandesas que hacían el pan, ¿se acuerda? No, decía Enrique, ya cayó el Richard, ¿no? Como diciendo, ya cayó el Richard, ¿no? Porque muchos años, ¿cómo caminaste, verdad? Nunca se opuso Ricardo, porque siempre... fue muy tranquilo en ese aspecto, pero no dejaba Hilda de pensar cuándo va a llegar el Señor a la vida del Richard, ¿no? Y en ese viaje misionero, ¿verdad? Que habían ido a Veracruz, no de vacaciones, fue misionero, y ahí fue precisamente cuando en ese viaje vino y encontró el Señor a la vida de nuestro hermano Richard, ¿sí? Sabían mostrar ese amor sacrificial. Ambos dejaron una huella profunda en aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlos. Descendieron a acompañar a sus amigos en las dificultades. Pablo hace referencia de ello diciendo que le salvaron la vida ahí en Romanos 16, 3 y 4, donde dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también toda la iglesia de los gentiles. Qué bonito, ¿no? Que eso lo tengan así como recuerdo, ¿no? Los que hemos podido compartir con la gente, ¿no? Fue un equipo sobresaliente de esposo y de esposa que ministró en la iglesia primitiva. Se mantenían haciendo tiendas mientras servían a Cristo. Amigos cercanos de Pablo explicaron a Apolos el mensaje completo de Cristo. Las parejas pueden tener un ministerio eficaz. El hogar es una herramienta valiosa para la evangelización. Y me acuerdo cuando hace muchos años esta iglesia nació en un hogar. Y ahí nació cuando se abrieron las puertas del hogar que Dios nos permitió tener y que seguimos teniendo. Y que nunca estuvimos con... ¿Cuántos años estuvimos? Muchos años ahí en la casa de ustedes. Muchísimos años. Salimos cuando ya no cabíamos en ese lugar. Salimos cuando ya no cabíamos de ese lugar y fuimos y alquilamos un salón y ahí estuvimos un tiempo, pero decía Enrique, no me gusta tirar el dinero. Vamos a ver de qué manera juntamos para eso. Y fíjense cómo llegamos hasta este lugar, ¿no? Luego ya nos venimos acá, a la privadita esa, y ahí arreglamos aquel lugar, ¿verdad? Si se acuerdan cómo estaba, ¿sí se acuerdan? No, pues no sé cómo estará ahorita. No, no había techos, ¿te acuerdas, Marina? No había techos, no había baños. No había piso, ¿no? Estaba totalmente feo, ¿verdad? Pero ¿qué dijimos? Pues vamos a arreglarlo, no vamos a ponerlo bonito porque pues no lo habían prestado.
y luego ya después que lo vieron bonito dijeron, dénoslo, regrésenlo, ¿no? Pero Dios siempre tiene algo mejor. Y fue cuando ya nos dio este lugar. Hace ya cuántos años tenemos ya aquí. Yo creo que le preguntaba a Moni López, ¿cuándo fue la boda de ustedes? 11 años de casados. ¿Como 12, 13 años? Así más o menos, porque acuérdense que todavía fue que se construyó, nos venimos en obra negra, ¿se acuerdan? Y venimos a lavar, ¿se acuerdan? No, ese día nos tuvimos que acelerar por la boda de la Moni López y el Toño. Sí, ellos estrenaron los eventos ellos lo estrenaron, ¿se acuerdan? Y fue sí lo deben. La verdad sí lo deben, ¿no? Y me acuerdo que ese día, bien bonito, no cabíamos, ¿se acuerdan? Porque fue un momento, ¿y qué? Y yo pongo esto, y yo pongo el otro, y ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué bonito? Y ahí, gracias a Dios, ¿no? Espero que sigan bonito el matrimonio. Sí, siguen sustentándose del Señor. Ahí vamos, órale. Nada más acuérdate de las parejas, Moni, que pueden tener un ministerio eficaz, ¿sí? Y honrar ese ministerio con todo nuestro corazón. Y el hogar es una herramienta valiosa para la evangelización. Cada creyente necesita que lo instruyan bien en la fe. Cada creyente necesita que lo instruyan bien en la fe, sin importar el papel que desempeña en la iglesia. Eso es importante, ¿no? Cualquiera que sea nuestro trabajo aquí en la iglesia siempre va a ser, pero hacerlo con todo nuestro corazón y de servir de una manera preciosa. Priscila y Aquila siguieron usando su hogar como un lugar agradable de preparación y de alabanza. Fíjense, qué bonito, ¿no? Porque se acuerdan que en aquel tiempo no había la iglesia, no había lugares, sino que los hogares se abrían para que ahí se ministrara la palabra. ¿Cuántos hogares de aquí han abierto sus puertas para que se haga un ministerio en su hogar, hermanos? Yo creo que un tiempo, ¿verdad? Un tiempo. Pero es bien bonito, hermanos. Y yo me acuerdo de esa sala cuando la compramos y que estaríamos, yo creo que como 10 años ahí en la casa. Nunca se desgastó nada. Y ahí la sala, las sillas las ponía Enrique en la mañana y las quitaba y en la tarde. Y ahí así hemos sido bendecidos, hermanos. Fuimos muy bendecidos en ese tiempo y en el tiempo de hoy, ¿sí? Así es que esta pareja, fíjese, Priscila y Aquila, siguieron usando su hogar como un lugar agradable de preparación y alabanza. Aquila y Priscila son un ejemplo de que se puede ocurrir mediante la esposa y el esposo. Su unidad eficaz habla de la relación entre uno y otro. Su hospitalidad abrió la puerta de salvación a muchos. El hogar cristiano es todavía una de las mejores herramientas para difundir el evangelio. Cuando nosotros decidamos, hermanos, tener a alguien y poderle aportar lo que nosotros conocemos de Dios, va a ser una grande bendición. Yo sé que a lo mejor hemos platicado con mucha gente, hermanos, pero abrir las puertas de nuestro hogar para poder ministrarles la palabra de Dios siempre va a ser una grande bendición. Me acuerdo que una vez fuimos a casa de unos hermanos, pues Hilda me ayudó. ¿Te acuerdas cuando íbamos a ver a una familia? A ver, para no entrar en detalles. Fuimos a ver a una familia, pero fíjense, hermanos, cómo estaba el asunto. Llegábamos a ministrar la palabra de Dios y volaban los chamacos así, mire. ¡Fum! ¡Fum! ¿Te acuerdas? Y nosotras sentadas así, ¿no? Quiere decir que no había respeto, hermanos. Y veíamos cómo volaban los chamacos, ¿no? ¿Te acuerdas? Y nosotras sentadas ministrando la palabra de Dios y el chamaco uno volaba por acá y al otro lo brincaban por allá y deseábamos con todo nuestro corazón
que la palabra de Dios se diera a esa familia, hermanos. Y estuvimos ahí meses, ¿te acuerdas? Meses ministrándoles. Y al final, digo, esa familia ya conocía de Dios, pero como que estaba muy desorientada, muy desorientada, y necesitaba bases principales, ¿no? en su caminar en Dios. Pero al final, hermanos, pues el propósito que nosotros llevamos, pues lo hicimos en esa familia, ¿te acuerdas? Pese a cualquier circunstancia. El hogar cristiano es todavía una de las mejores herramientas para difundir el evangelio. Por eso es importante que Dios nos permita, hermanos, que como parejas que sean, aliéntense a lo mejor y podamos dar lo mejor, ¿sí? Y el poder ministrar a través de la palabra de Dios. No saben la bendición tan grande. ¿Cuántas gentes nosotros hemos ganado para Cristo, hermanos? De los que estamos aquí. Es una lucha. Hoy que nos hablaba Monse de lo que le duele, de lo que está pasando en su casa, y viendo su mamá los milagros que ha hecho en tu vida, Monse, ¿no? Y sin embargo hay cosas que se defienden así a capa y espada, aunque ni las conocen bien. Conocemos gente que ha sido bien necia, ¿no? Y trae problemas y compartimos de la palabra de Dios, pero la gente sigue necia. Le decía yo el otro día a una persona que conocemos, y le decía, oye, ¿qué quiere decir esto en tu iglesia? ¿Qué hay esto? Y decía, es que no sé. Le digo, mira, nada más, ni en lo que dices creer conoces. Y nosotros, hermanos, debemos de prepararnos para que lo que nosotros conocemos, nosotros lo sepamos explicar a la gente, y sepan que nosotros sí sabemos de quién es Jesús, ¿sí? Sepan, y como matrimonio mucho más, hermanos, porque no crean que el hecho de que uno sepa más que el otro, eso va a ser para los dos. Esto es personal. Entonces eso se necesita arraigarnos bien como matrimonios en Dios. ¿Para qué razón? Nuestros hogares pueden ser una fuente de bendición para la gente que nosotros les podamos hablar, y no sentirnos que no podemos, porque todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Amén. Así es que esto debemos de que Dios nos permite entender que son mejor dos que uno, pues tienen mayor logros en los esfuerzos. Dice que cuando uno cae, dice ahí en el libro de Eclesiastés, el otro lo levanta, ¿no? Y eso es una verdad absoluta. Entonces es mejor dos que uno. Y si es también para ministrar a los mismos de nuestra misma casa, hermanos, pues qué mejor todavía, ¿no? Ahí como con el ejemplo, ¿no, mi Monse? Yo creo que ese ejemplo es el que hay que persistir. Y hay una promesa, Monse: sé salvo tú y serían salvos los de tu casa. Y aunque estén invadidos de todo lo que nos platicaste ahora, sabemos que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Amén. Así es que, matrimonios, pongámonos a trabajar, ¿sí? Pongámonos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Que el servicio a Dios, decíamos cuando veníamos, ¿no? Ya, no, pues yo siento ahorita todavía está así como unas varas aquí atrás, así. Dice el Toño que todavía llegó sintiendo el run run del carro, ¿no? Porque de ida pues sí nos fuimos, quién sabe por qué carretera, y de regreso quién sabe por cuál otra. Pero el caso es que ya cuando vimos a Tlacomulco dijimos, ya estamos cerca, ya casi llegamos. Así. Y de noche, ¿no? Y ya a la avenida nos decían, pero váyanse con cuidado. ¿No oíste todas esas recomendaciones? Dije yo, que haya asaltantes o qué cosa, ¿no? ¿Verdad? Váyanse con cuidado, ¿no? Así con cierto temor, pero dijimos, oramos al regreso, que ya estaba todo bien oscuro, y a Dios gracias llegamos con bien. Y aquí estamos sirviendo, ¿verdad? Y aquí estamos al tanto, ¿no? Eso es lo hermoso, hermanos, poder servir a Dios en todo tiempo. Ay, no, es que ya me desvelé, mañana no hay que ir a la iglesia. No, hermanos, sí se puede. Cuando nosotros nos ponemos en la mejor disposición, acuérdense, si este fue un matrimonio que perseveró en todo tiempo, aún pese a las dificultades, ¿por qué no hemos de perseverar nosotros? ¿Cuál fue la diferencia de ellos? El saber bien en lo que estaban creyendo, hermanos. Y eso es lo que hace falta cada día en nuestra vida, saber en quién estamos creyendo y a quién estamos sirviendo, de qué manera podemos hacerlo.
¿sí? Estar dispuestos a hacer todo, el todo y por todo, para el que dio su vida por nosotros. Él no escatimó ni a su Hijo, ¿sí? Para darnos salvación y vida eterna. Así es que en esta tarde, matrimonios, levántense, vayan y busquen gente que Dios les ha de dar para que tengan esa bendición de compartir y poder ser de ayuda para cada uno de ellos. Amén. Así es que vayamos con ello, hermanos. Acuérdense qué características tan hermosas tuvieron ellos, ¿no? Capaces de otorgar corrección y restauración, compañerismo en el sacrificio, trabajaban en equipo, ¿sí? Eso quiere decir que fueron muy bendecidos este matrimonio. No se habla de hijos, pero sí se habla de un matrimonio bien unido. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Esperemos en el Señor que así sea. Vamos a ponernos de pie. Agradecer a Dios por esta tarde que Dios nos permite estar juntos, que los matrimonios verdaderamente puedan estar bien basados en la palabra, hermanos, que demos lo mejor al Señor, ¿sí? Que demos todo lo mejor al Señor. Dice que aunque estemos cansados, hermanos, dice que el joven se cansa, mas los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Ay, hermana, pues es que yo ya me siento bien débil. Nuevas fuerzas tendrán, y yo le creo a Dios. Amén. Así es que, hermanos, descansemos en Dios. Dice, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, para el flojo no hay nada, hermanos. O sea, Dios lo motiva a que tienes que hacerlo, ¿no? Con bien y con deseo y con gusto. Así es que en esta tarde vamos a orar y vamos a pedir que cada uno de los matrimonios que están aquí y de todos los que estamos aquí, hermanos, nuestros hogares sean una fuente de evangelización para la gente que no conoce de Dios, ¿sí? Que seamos esa fuente, que nosotros compartamos, que vayamos con otra gente, así como llegaron con nosotros, hermanos. Yo no termino de agradecer a Dios por lo que ellos nos compartieron, ¿sí? Y hasta aquí Dios ha sido con nosotros. Culminamos la carrera, hermanos. Uno se fue primero, pero yo voy por alcanzarlo, ¿sí? Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos un deseo grande y maravilloso por servir a Dios. Señor, te agradecemos en esta tarde, Padre, por esta palabra, Señor. Por esta enseñanza, Señor, de cada personaje, Padre, así como vimos la falta de integridad de Acán, Señor, que no, Señor, él no sostuvo lo que tú, Señor, habías dicho, mi Dios, y por lo cual acabó con toda su familia, Señor. Lo mismo, Señor, también Amán, Padre, que quería exterminar a todos los judíos. Y también, Señor, estaba él preparado para acabarlos. Pero tú, Señor, siempre resguardas a tu pueblo, Señor. Y en este caso con este hombre tan intrigoso que fue con el rey, Señor, y que pudo querer sacar un provecho al final, esta situación que él tenía para con el pueblo judío se le revertió a él, Señor. Hoy vemos a un matrimonio, Señor, que fue, Señor, contagiado, Señor, que fue verdaderamente instruido en tu palabra, y vemos los frutos que produjeron cada uno de ellos, Señor, siempre juntos, siempre haciendo, Señor, la labor de evangelización, Señor. Abrieron su hogar para que se ministrara la palabra, Señor, aparte de que también ahí pudo Pablo trabajar con ellos, Señor, y que verdaderamente hicieron un equipo grande, Padre. Y ahí podemos ver que ellos estuvieron tan dispuestos a poner su vida, Señor, en resguardo para la vida de Pablo, Señor. Hoy en esta tarde deseamos que cada uno de los que estamos aquí, matrimonios, los que estamos sin esposo, Señor, o sin esposa, Señor, tengamos el deseo firme de hacerlo. Los años pasan, Señor, y yo sé que tú siempre vas a estar presente en la vida de cada uno de nosotros, pero es importante, Señor, que demos ejemplo, que demos muestra, Señor, de lo que tú eres en nuestra vida, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios.
Por lo tanto, hoy en esta tarde te agradecemos infinitamente y Señor, gracias por la iglesia, Señor. Yo te pido, mi Dios, que cada día, Señor, nos des esa palabra, Señor, para poderla compartir a aquellos que no te conocen, mi Dios. Que cada día, Señor, nos hagas tener, Señor, esa gran carga, Señor, por la gente que se pierde, mi Dios. Y que así como cada una de nuestras familias, Señor, yo agradezco mucho a Dios por la vida de mi esposo que fue, Señor, y que verdaderamente luchamos muchas cosas, Señor, juntos, Padre, pero terminamos la carrera, Señor. Aún todavía yo sigo en esta carrera, Señor, pero Él llegó a la meta, Padre. Yo te ruego, mi Dios, porque cada uno como matrimonio y también individualmente, Señor, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, Padre. Y esto, Señor, nos lleva a compartir del Evangelio a la gente, Señor, que no te conoce, como así llegó el Evangelio a nuestra vida, Señor. Hoy te agradecemos infinitamente y que esta palabra, Señor, haga su obra, Señor, perfecta y completa en la vida de cada uno de nosotros. Hoy, Señor, nos vamos de este lugar, más nunca de tu divina presencia. Que esta palabra trabaje en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Reconocemos que separados de ti nada podemos hacer, mas todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Ayúdanos, Señor, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pues Dios les bendiga.